Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde el Auditorio de la Reforma a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que hoy estará tocando la música de Aram Khachaturian, Alexander Sfatman y Dmitri Shostakovich. Bienvenidos. El compositor armenio Aram Khachaturian no escapó a la crítica oficial cuando fue señalado por el Partido Comunista de formalista. A pesar de este episodio, años antes, Khachaturian había recibido diferentes distinciones, entre ellas el Premio Stalin por su concierto para violín, por el Ballet Gayané, que escucharemos en esta jornada, y por la Sinfonía número 2. También recibió la Orden de Lenin por su labor para el progreso de la música de Armenia. Y por si fuera poco, su nombre se inscribió en una placa de mármol en el vestíbulo del Conservatorio de Moscú. Gayané es un patriótico ballet folclórico estrenado en Molotov en 1942. Esta partitura es conocida gracias a la suite que extrajo Khachaturian del proyecto original. La historia se desarrolla en una granja agrícola. Gayané está casada con el perverso Giko, un traidor del régimen que ha reunido a una banda de contrabandistas que prende fuego a la granja. Esta granja es salvada gracias a Kazakov, jefe rojo de la patrulla fronteriza. Como Kazakov está enamorado de Gayané, se casa con ella después de que Giko ha sido eliminado. De la suite Gayanet le invito a escuchar Leginska. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir nuevamente al doctor Alexander Pashkov. Él llegó a nuestro país hace algunos años, es catedrático del Conservatorio de las Rosas en Morelia y en otras ocasiones ha estado como invitado de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, sigo vivo, Mariana. Muchas gracias por invitarme. Nos da mucho Sí, gusto, además, de que el esté gusto es bien mío. y que nos esté acompañando. Ahora con una partitura muy interesante Sí, de un compositor que creo que se presta para una gran conversación, porque es un compositor de origen judío. sí. Él es Alexander Sfatsman Ujú, y él es un jazzista, ¿no? sí. Es interesante, sobre todo porque en esos momentos en el que él está realizando su trabajo, pues hay una gran vigilancia de los artistas y a mi parecer, pues, yo creo que, no sé, a lo mejor el Estado no estaba, digamos, tan convencido con este movimiento, con el movimiento del jazz. Bueno, en aquel tiempo obviamente sí, porque estamos hablando de Unión Soviética y de los tiempos de Stalin. Y pues obviamente él es el primer jazzista de Unión Soviética. Entonces nació en 1906, si no me equivoco, y creo que él era el primer, digamos, fundador de varias orquestas dedicadas a jazz, a banda de jazz, y pues ha sido el primer intérprete, por ejemplo, en Unión Soviética de la música de George Gershwin, que es el padre básicamente de jazz americano. Pero en aquel tiempo realmente yo creo que nuestro gobierno, pues porque a mí me tocó también vivir en Unión Soviética, sí, ya yo creo que nuestro gobierno dio la luz verde a jazz porque básicamente pensaba que el jazz es el arte de los proletarios, ¿sí? Y entonces obviamente nuestro movimiento izquierda ya apoyó muchísimo el jazz y hemos tenido muchísimas orquestas, ensambles e incluso personas que solamente se han dedicado a esto. Y se abrieron también las puertas para hacer el jazz como, digamos, como casi de nivel de la música popular. De hecho, esta cosa que voy a tocar, y yo no diría que es precisamente jazz suite, es con un concepto más bien jazzístico, leve, yo podría decir que es música popular o como una, digamos, una característica de la música que en Rusia se llamaba la música de estrada, como estábamos utilizando la palabra italiana para mostrar básicamente un concepto de easy entertainment music, como dicen los británicos. Entonces, yo diría que sí, es que en aquel tiempo apenas comenzar ese tipo de movimiento sí era un poco difícil y hay muchas películas así donde hablan del establecimiento de orquestas de jazz en Unión Soviética, pero pues obviamente el papel de Sfassman es que sería muy difícil de sobreestimar porque él fue digamos, él representaba el canal más importante que nos estaba uniendo con otro mundo musical absolutamente nuevo, así fresco, y pues obviamente esta suite que voy a presentar ha sido escrita en 1945, entonces sí, también tenemos que entender que toda esa alegría creo que también se trata de terminación de la guerra. Sí, ese tipo de música en aquel tiempo uno podría escuchar en los parques, nada más así, porque habían orquestas, bandas, así, de verdad, sí, tiene un toque muy peculiar también, así. Y tenemos que decir que fue
de los primeros o el primero que pone esta música en la radio, Exacto. que se le permite, y después a la televisión. Es un gran personaje. En el cine también. Componía mucho para el cine, también para caricaturas, y pues de verdad tenía mucha respuesta de los grandes compositores de aquel tiempo, como Dunayevsky, mismo Shostakovich, que era su amigo y realmente apoyaba muchísimo sus iniciativas. Y, a propósito, Tzfassman también era pianista invitado para varias obras de Shostakovich, que técnicamente el autor no iba a poder tocar. Y Shostakovich lo invitaba, siempre decía que para usted eso no representa ninguna demanda técnica, pero yo no puedo tocarlo. Así que era un gran pianista también. Tzfassman. Y le preguntaba esto al principio porque uno podría pensar que esta música que viene de Occidente, pues no podría haber sido vista tan bien, pero ahora con esta explicación que nos da, que es la música del proletariado, entonces ahí se comparten, digamos, como ciertos ideales. Exacto, ¿no? exacto. Sí, obviamente también de alguna manera apoyaba el movimiento político y realmente representaba, digamos, nuestra unión con la gente afroamericano, así de Estados Unidos, que siempre ha sido humillado, y entonces pues nosotros obviamente lo hemos llevado en la bandera ya desde hace mucho, así desde los 20, desde 1920, nosotros siempre, pues nuestro país, que en aquel tiempo llamaba Unión Soviética, obviamente apoyaba muchísimo los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, y obviamente el arte de jazz es de principio a fin afroamericano y todas las autoridades para nosotros son afroamericanos, y a pesar de que en general creo que la mayor parte de todos los compositores que se han dedicado, por ejemplo, su arte en Estados Unidos a la comedia musical, también representan como ciertas figuras digamos, de fundadores del jazz, como el arte preestablecido, como Irving Berlin, que es obviamente también es ruso, George Gershwin, que es un ruso judío, igual como mismo Tzfassman, Tiomkin, pues una enorme cantidad de los compositores que básicamente como han juntado toda la experiencia armónica así de Debussy y Rachmaninoff y han creado un melodismo muy peculiar que ya, pues vamos a decir, ya tiene toque de jazz, swing también como cosa metrorítmica. Pues así que sí, definitivamente para nosotros figura de Tzfassman es algo muy especial. Así. Para nosotros es el primero que nos abrió este fantástico mundo. Pues doctor, como siempre, muchas gracias. Bienvenido a Puebla, que su estancia sea placentera y esperamos verlo muy pronto. Sí, muchas gracias, María. Y si le parece, pues vamos a escucharlo. Sí, gracias. Pues vamos a escuchar al doctor Alexander Pashkov. Él va a tocar esta suite jazz para piano del compositor Alexander Tzfassman. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Dmitri Shostakovich en el momento de su muerte estaba considerado como el máximo compositor soviético. Fue valorado por su gran talento y también porque pudo de cierta forma adaptarse a las exigencias del régimen. Si bien fue nombrado profesor de los conservatorios de Moscú y Leningrado, recibiendo en diferentes ocasiones el premio Stalin, Shostakovich fue también acusado de formalismo junto a otros compositores. Shostakovich afirmó que en la interpretación de su Sinfonía número 5 en Leningrado hubo quien lloró entre el público, porque la guerra había aportado grandes dolores e hizo muy difícil su vida. Pero antes de la guerra, la situación fue incluso peor, ya que cada uno estaba con su pena. No había familia en Leningrado que no hubiera perdido a un padre, a un hermano o por lo menos a un amigo querido. No había quien no tuviese a quien llorar, pero había que hacerlo en silencio, a escondidas, para que nadie lo advirtiese. Todos tenían miedo de todos y el dolor nos oprimía y nos sofocaba, decía Shostakovich.
En Leningrado habían ocurrido los episodios más feroces de la represión stalinista y hubo muchos que comprendieron el drama de Shostakovich, que con su Sinfonía número 5 dobló públicamente la cabeza. Esta partitura del compositor ruso se estrenó el 27 de noviembre de 1937 en Leningrado. Es un gusto, como cada 8 días, recibir al maestro David Hernández Bretón, director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Mariana, muy buenos días, muy contentos con este fantástico programa. Maestro, y este concierto, esta jornada termina con una gran sinfonía, como lo es la Sinfonía número 5 de Shostakovich, uno de sus trabajos sinfónicos más importantes, inmersos, que no podemos disociar en un momento muy complicado para la Unión Soviética en esos momentos y evidentemente para este compositor. Sí, la Sinfonía en Re menor es una sinfonía de una construcción maravillosa y de una tremenda coherencia en cuanto al uso de sus materiales temáticos durante todo el discurso de los 4 movimientos. Los temas que presenta en los primeros 120 compases son los que va a manejar prácticamente en toda la obra. El 4º movimiento tiene inclusive hay un coqueteo cíclico acerca del uso de los temas. Es una sinfonía monumental, es una sinfonía maravillosa. Sí. Shostakovich con otros compositores fue acusado de formalismo y entonces él tiene que escribir estas obras para el pueblo, ¿no? Digamos, como alejado de ciertas complejidades. ¿Cómo podemos notarlo en esta obra? Mira, el Soviet les impuso una manera de construcción alejada sobre todo de los parámetros que se manejaban en el resto de Europa, sobre todo París, ¿no? Para 1912 viene el rompimiento de la tonalidad con el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg. Esto obviamente le dio una influencia a la música y la llevó por caminos de experimentación, caminos que en la Unión Soviética no se permitieron. O sea, en la Unión Soviética se buscaba la música para el pueblo, o sea, para que entendiera el pueblo. Entonces la tonalidad fue la base que imperó en toda la construcción musical. Prokofiev, por ejemplo, en su quinteto, su septeto de alientos, en París, la época que pasa en París, precisamente en los años 30, es cuando le da otro tipo de lenguaje, tiene un lenguaje mucho más libre, mucho más exploratorio. Después, cuando regresa otra vez a la Unión Soviética, regresa a los parámetros tonales. Shostakovich así fue prácticamente en las 12 sinfonías, ¿sí? Prácticamente así fue tonal. Y siempre la exaltación heroica, ¿sí? del compromiso bélico que estaban teniendo, ¿no? El centralismo económico y político también invadía el área de la creación artística, no nomás de la música, ¿sí? Alguna vez escribí un artículo acerca de la influencia la influencia en la música de los regímenes totalitarios. La semana pasada, por ejemplo, hicimos Los Pinos de Roma, ¿sí? Que el último movimiento, Los Pinos de la Vía Appia, es una exaltación de la entrada del ejército romano, de la entrada de Julio César, ¿no? Por la Vía Appia hacia recorriendo toda la calzada, que la Vía Appia es la calzada más larga del mundo, 300 kilómetros. Y se escribió en tiempos precisamente de Mussolini, que Mussolini exalta la grandilocuencia del imperio romano. Hitler también, con el nacionalsocialismo,
También la música de Wagner, sobre todo, es la que exalta el panagermanismo. Inclusive a Richard Strauss se le obliga también a tener un enfoque a favor del régimen, ¿sí? El régimen soviético también era totalitario, ¿sí? También era duro, era cerrado. Había mucha represión, tenemos que decirlo. Stalin era Terrible. 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 Las purgas que hizo desde el primer plan quinquenal, que se dicen que murió más de 1 millón de campesinos, porque enfocó todo él ya veía venir el proceso de la Segunda Guerra. Entonces enfocó los planes quinquenales para fortalecer el aparato industrial y bélico, sobre todo, ¿no? Entonces, desde los años 20, él ya veía venir una segunda confrontación de tipo mundial, de carácter mundial. Y la represión fue feroz, sobre todo porque superditó la producción agrícola hacia la producción industrial de gran calado. Bueno, es una discusión interesante acerca de lo que sucedió históricamente, pero obviamente todo el aparato jurídico político del cual forma parte la creación artística, estaba enfocado a la exaltación del régimen. Y estaban al pendiente de todo lo que hacían los artistas. Por eso dice bien Shostakovich, ¿no? Todos teníamos miedo de todos. Así es. Porque no sabías si tu vecino, el de la tienda, era alguien que era un espía. Entonces había que escribir bajo ciertos patrones, bajo ciertas normas. Y uno podría decir, pero en la música es más complicado, ¿no? Pues había una cultura de estos personajes y del Estado que sabían descifrar perfectamente bien lo que estos querían decir. Por eso es que en algunas ocasiones al propio Shostakovich le dan algunos manotazos, ¿verdad? Así es. No es así lo que tienes que hacer. Tiene que ser bajo estas estructuras y bajo estas reglas, y uno o ellos podrían pensar que iban a engañarlos, pero pues no, evidentemente no. Había soplones en todos lados. Decían que había soplones hasta en el balcón. Le tenían miedo a los pájaros. Parece ridículo, pero le tenían miedo a los pájaros. O sea, que fueran a hacer soplones. O sea, esa era la paranoia en esa época, sobre todo la época de las purgas. Bueno, prácticamente todo el estalinato fue de purgas, ¿sí? Purgas a los militares, por ejemplo, todos los militares que en su momento fueron leales a Trotsky, del ejército, porque él es el que construyó el Ejército Rojo, ese que combate a los ejércitos blancos nórdicos, sobre todo lo que es noruegos y suecos, ¿sí? que eran los ejércitos blancos que buscaban la restauración. Trotsky es el que organiza esos ejércitos, y después, cuando Trotsky es defenestrado y tiene que exiliarse, que por cierto se exilia en México, lo mandan a matar en México, todo su estado mayor es purgado y es asesinado, ¿sí? Y en los artistas también había ese terror. O sea, ese terror estaba instaurado en todos lados, entre los bailarines, entre los coreógrafos, entre los músicos de las orquestas, entre los directores de las orquestas. O sea, no llegabas de director a una orquesta si no eras miembro del Partido Comunista y amigo de algún jefe grande del Politburó. Entonces, la Quinta Sinfonía es sumamente shakespeariana, ¿sí? Porque es una sinfonía profundamente poética desde el principio, ¿sí? Y con una construcción, una arquitectura verdaderamente geniales, ¿sí? Y de una gran coherencia siempre en el manejo y en sus cambios de carácter y de atmósfera, en su estructura, tiene una gran coherencia. No hay nada que esté desligado, ¿sí? Y es una sinfonía muy difícil técnicamente para el grupo y para los directores. Necesitas una gran concentración.
Por ejemplo, yo regularmente dirijo de memoria. Esta sinfonía es una de las que le tengo miedo no hacerla, siempre la hago con el papel enfrente. ¿Qué tonalidad es, maestro? Re menor. Sí. Siempre la hago con el papel enfrente, no la hago, o sea, la tengo de memoria, pero no sé, algo, le tengo mucho respeto. Ya el hecho de que esté en esa tonalidad nos habla un poco de la atmósfera de la misma obra, ¿no? Así es, así es. Sí, Tanto sombría, sí, es sombría, en un principio es sombría, después es profundamente brillante, ¿no? Sí, heroica. El cuarto movimiento es heroico, pero el tercer movimiento es profundamente reflexivo, es de una profundidad filosófica enormes. Sí, digamos que el principio del primer movimiento y el tercer movimiento se encierran en esa oscuridad contemplativa. Yo le llamo él era un profundo admirador de Shakespeare. Yo siento, bueno, presiento, creo que hay una gran influencia de Shakespeare en ese enfoque sombrío, ¿sí? To be or not to be. Siempre eh, esa doble personalidad que todos tenemos, ¿no? Acerca de hacer bien, hacer lo correcto. Esa dualidad. Esa dualidad de la humanidad, ¿no? Hago lo que me conviene o hago lo correcto. Que ese fue el gran dilema de Shostakovich. Así es, en su creación. Sí, sí, sí. Y fue contra lo que luchó. Digo, hasta la Sinfonía La Leningrado, por ejemplo, lo que es la séptima, la doceava, jamás, o sea, sí hay un coqueteo con la tonalidad, pero coqueteo nada más. No, nunca se avienta ese nuevo horizonte, porque aparte era artista consentido, era artista laureado. Claro. Y tenía prerrogativas muy buenas para aquel entonces. O sea, Dmitri Shostakovich vivía en una casa muy grande que le dio el Estado, mientras todos vivían en departamentos. ¿Sí? Pero también fue señalado, pero también fue hostigado. Ah, ¿cómo no? Como todos, evidentemente. Como todos estos grandes artistas, porque era el discurso de los artistas que llegaba al pueblo, tenía que ser vigilado. Así es, así es. No, y sobre todo que se comenzó a tocar su obra afuera, ¿sí? Entonces, pues la vigilancia era tremenda para que no fuera a huir o para que no tuviera contactos importantes. Su correspondencia era revisada, ¿sí? No había por dónde escaparse, o sea, yo pienso que era sombrío. Claro. Y si no mal recuerdo, creo que era Shostakovich el que decía que tenía una maleta preparada porque no sabía en qué momento tenía que salir huyendo. Entonces, más o menos esto lo platicamos para que la gente tenga un contexto en qué condiciones trabajaron estos artistas, estos músicos y en especial este compositor que hoy es el compositor con el que se cierra este concierto. Pues maestro, como siempre, muchas gracias. Un placer platicar siempre contigo. Mariana, muchas gracias y gracias por el espacio. Pues si te parece, vamos a escuchar. Vamos. Pues vamos a disfrutar de la Sinfonía número 5 del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la Sinfonía número 5 de Dmitri Shostakovich es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.